Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La Unidad para las Víctimas participó del lanzamiento de la estrategia Súmate por mí, en la que confluyen diferentes entidades del Estado para lograr la prevención en reclutamiento forzado de menores de edad y así generar entornos de prevención en niños, niñas y adolescentes. Durante este lanzamiento, el director de la Unidad para las Víctimas reveló que según el Registro Único de Víctimas, a la fecha se encuentran registradas 8.624 personas por el hecho denominado vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. Hay un pico en el 2013 donde se presentaron hechos victimizantes frente a los temas de reclutamiento. El 54.6% tenía 13 a 16 años para el momento de la ocurrencia de los hechos y el 67.54% son hombres. 6.1 a un 6.2% han sido población afro, negra y raizal. También comunidades indígenas que han sido reclutadas, un 6.2% también de nuestros datos oficiales que están. El director general de la entidad rechazó que en el país los grupos al margen de la ley sigan vinculando a los niños, niñas y adolescentes en hechos relacionados con el conflicto. Fortaleciendo los entornos protectores, tanto personales, familiares y comunitarios, es la forma que le vamos a quitar de las manos a los grupos ilegales, a los niños y adolescentes de todo el territorio colombiano. A la fecha han realizado 3.224 giros de reparación a 3.154 víctimas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados por un valor cercano a los 57.000 millones de pesos. Durante un encuentro virtual con la Asamblea Departamental del Huila, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, presentó un informe de la atención a los afectados por el conflicto en ese departamento. De los 13 hechos victimizantes que tenemos contemplados nosotros, está el principal, que es el desplazamiento masivo. Y para el departamento de Huila no es diferente, también se presentan. Ahí tenemos 150.819 víctimas con desplazamiento masivo. Durante 3 días se cumplió el plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, en el que se abordaron temas como la implementación de la política pública y la prórroga de la Ley 1448 por parte de todos los participantes. Como positiva fue calificada la realización del plenario virtual de la Mesa Nacional de Víctimas. Fueron días de intensa labor con los ministerios del Interior, de Salud, de Trabajo, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo, y en los que se avanzó en temas como el protocolo de participación, el proceso de certificación y la ayuda para las víctimas ante la crisis sanitaria. Fueron 4 días de trabajo muy fuertes, no solo por parte de los diferentes representantes, 56 líderes y lideresas reunidos a través de la conectividad. Los miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas rescataron del plenario los avances del proceso de certificación y del protocolo de participación. Seguiremos avanzando para que cada día más ese proceso de certificación realmente sea cierto desde las instancias administrativas en lo que hacen en la aplicación de la política pública. La Unidad para las Víctimas no para a pesar de la pandemia que vive el mundo. Actualmente se está trabajando a través de los canales telefónicos y virtuales en esta entidad. Entre el 17 de marzo y el 24 de julio de 2020, la unidad continuó prestando la atención a la población víctima del conflicto. La entidad ha recibido 62.025 solicitudes para inscripción al Registro Único de Víctimas por eventos individuales y eventos masivos. Han sido recibidas 6.210.143 solicitudes de 2.183.156 víctimas mediante los canales de atención telefónico, virtual y escrito. En este tiempo, la Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 30 emergencias humanitarias masivas, en los cuales se vieron afectadas 4.031 familias y 15.478 personas. La unidad ha reconocido 62.539 indemnizaciones administrativas por un valor de 478.000 millones de pesos. Además, el Fondo de Reparación ejecutó el pago de 519 indemnizaciones judiciales en favor de 490 víctimas del conflicto. Con el objeto de exponer las acciones encaminadas a trabajar con las comunidades étnicas en Cauca, la Unidad para las Víctimas participó de la 8ª Comisión Mixta entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena.
Durante 2 días, delegados del Gobierno Nacional, Departamental y organizaciones indígenas, afro y campesinas se dieron cita en la 8ª Comisión Mixta, en la que la Dirección Territorial Cauca de la Unidad presentó los avances en la reparación integral a comunidades étnicas del departamento. En este espacio, como Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Cauca, mostramos las dificultades que hemos podido presentar frente al cumplimiento de las metas planeadas para la vigencia 2020 a causa del COVID-19. En este espacio de concertación y ante el estado de emergencia por la COVID-19, la Unidad para las Víctimas expuso las acciones acordadas con los 28 sujetos de reparación colectiva en el Cauca. En Colombia se aproxima la Semana de la Juventud y queremos visibilizar a estos jóvenes de Urabá que no solo le apuestan a sus proyectos de vida, sino también a la transformación de su territorio. Larry Mosquera perdió a sus seres queridos en la masacre de Bojayá y La Chinita en la década de los 90, pero estos hechos no han sido impedimento para vincularse activamente en el proceso de reparación colectiva de su comunidad y también para enfocarse en su proyecto de vida. De todo esto he aprendido que el fenómeno de la violencia es algo que le ocurre a millones de familias en todo el país, pero no por eso podemos nunca normalizarlas, ni mucho menos naturalizarlas. Jóvenes que tal vez, como las glorias del deporte que han nacido en esta tierra de contrastes, trabajan incansablemente en escenarios de reparación y reconstrucción de país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. ¿Qué lideré aquí en mi barrio? Pues la experiencia fue una experiencia súper beneficiosa para mí y tanto para los jóvenes que en ese momento participaron de ella, ya que como temática siempre influencié por el arte y la cultura. En Urabá, alrededor del 37.6% de los adolescentes y jóvenes entre 12 y 28 años han sufrido un hecho de victimización en el marco del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas, Blumont y el ESAP trabajan unidos y articulados en la capacitación para el fortalecimiento territorial en la política pública de víctimas. Mejorar la planeación y los proyectos para las víctimas son los objetivos del diplomado Fortalecimiento Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, que comenzó con servidores públicos de varios municipios del país gracias al programa Cerrando Brechas de Blumont, financiado por el gobierno de Estados Unidos y apoyado por la Unidad para las Víctimas y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Con el diplomado lo que buscamos es que los funcionarios que están encargados en el día a día de diseñar e implementar las políticas locales de atención y reparación a víctimas mejoren no solo su conocimiento de la ley y las políticas, sino su capacidad para planear mejor, para presupuestar mejor, para formular buenos proyectos. Según la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad, la formación fortalece las habilidades de quienes definen temas esenciales para las víctimas. La idea es fortalecer todas las capacidades y habilidades en la ejecución de estas líneas de acción de los planes de acción territorial. En el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas implementa la estrategia de atención psicosocial Tejiéndonos, que busca el fortalecimiento del tejido social de las comunidades, especialmente aquellas que se encuentran en proceso de retornos y reubicaciones. En el marco del proceso de retornos y reubicaciones, 75 víctimas del conflicto armado por el hecho de desplazamiento forzado se vieron beneficiadas con la estrategia de fortalecimiento del tejido social para personas retornadas Tejiéndonos, que adelantó la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Es muy importante que llevemos a cabo todo este tipo de estrategias que nos ayudan a fortalecernos como seres humanos y ayudarnos a reconstruir un poco como nuestro tejido. El objetivo principal es realizar acciones de fortalecimiento del tejido social y la generación de lazos de confianza entre las comunidades víctimas de desplazamiento forzado, las comunidades receptoras y el Estado. A nosotros nos dieron también la indemnización, entonces pues de verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos de lo que ha hecho la Unidad de Víctimas. Se desarrollan 4 ejes temáticos: reconocimiento comunitario, construcción del sentido de la comunidad, trámite de conflictos y participación pública y ciudadana. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.